Aprende cómo transmitir la pantalla de tu teléfono móvil en tu ordenador. Y sí, de verdad no hay truco, aquí está mi móvil, fíjate cómo ahí también se está transmitiendo en tiempo real lo que estoy haciendo por aquí. No hay truco, es real y totalmente gratuito. Así que vamos a ello. Eso sí, tenemos una desventaja muy importante que te voy a comentar ahora. Y comenzamos ya con todo nuestro proceso. Lo que tienes que hacer es irte al navegador preferido y buscar la página yojbtech.com o simplemente ir ahí abajo a la descripción o al primer comentario vas a encontrar un enlace directo que te lleva aquí a la página web del canal y aquí vas a encontrar información, por supuesto, acerca de la aplicación que hace falta, totalmente gratuita, no te preocupes. Y aquí en grande encontrarás ya el enlace de descarga. Pulsas y directo a la Play Store para que consigas la aplicación, repito, gratuita. Una vez que la tengas descargada e instalada vas a hacer a la aplicación y eso sí te va a decir que hay una versión premium de la aplicación que te da diferentes ventajas. En este caso a mí no me hace falta la versión premium, así que voy a utilizar la versión gratuita. Y para ello simplemente pulsamos aquí donde dice prueba la versión limitada. Vamos a pulsar y ya nos lleva a la siguiente ventana. Eso sí, al tener la versión gratuita va a aparecer alguna publicidad. Pero ya te digo que es muy fácil de saltar. Siempre aparece una X por algún lado o el mensaje de cerrar. En este caso pues la X. Y aquí lo que hay que hacer es acceder a la página web que nos dice aquí la aplicación de los propios creadores, www.screenmirrorapp.com. Página web totalmente segura, no te preocupes, no hay nada raro en ella. Y ahí ya tenemos la página web abierta, va a aparecer un código QR y simplemente con la aplicación que ya tenemos previamente aquí instalada en nuestro móvil vamos a darle aquí a este icono de transmitir. Aparecerá la cámara o publicidad, en este caso como te he dicho antes no pasa nada, esperamos 5 segundos y le damos a X. Es la desventaja de usar aplicaciones gratuitas. Listo, saltado nos preguntará o mejor dicho nos pide el permiso solo la primera vez, le damos a permitir y listo, aparece nuestra cámara, escaneamos el código QR, ahí está escaneado, le damos el permiso de que pueda capturar nuestra pantalla y en cuestión de segundos, fíjate, así de fácil ya tenemos ahí nuestra pantalla transmitida. Ahí lo estás viendo, vamos por ejemplo aquí a la página web que es la del canal y casi no hay nada de lag, va al mismo tiempo la transmisión de la pantalla. En la parte superior vamos a tener más opciones como por ejemplo la de hacer una captura de pantalla de lo que está pasando ahora mismo. Ahí se acaba de hacer una foto y ya lo podemos ver aquí en nuestro editor de fotos. Otra función, la del modo noche, si no te gusta tanto blanco por ahí, le das y se activa el modo noche. Y para desactivar pulsamos aquí y vuelve a la normalidad. Luego esta función también te va a gustar, la de pantalla completa para verlo todo más grande. Y por último la opción de acercar o alejar también la tenemos ahí añadida. Y como te comenté al principio tenemos una desventaja con todo este proceso y es que no vamos a poder transmitir el audio, es decir, el sonido no se va a transmitir en este método. Ah, y si te gusta el fondo que estás viendo te lo dejo gratis en los comentarios. Y es que el audio no se puede, no es que no queramos, no se puede hacerlo si quieres compartirlo con tu ordenador. Si es con una televisión sí se podría, pero desde el ordenador no se puede siguiendo estos pasos. Se puede hacer sí, pero descargando una aplicación en el ordenador y es un poco más lío, pero como yo quería algo más fácil para ti, más simple, pues esta es la forma, aunque no tengamos el sonido. Así que nada más, espero que te haya servido este pequeño vídeo. Recuerda la gran desventaja que tenemos y es que no podemos compartir el audio, pero si a ti te interesa la transmisión del audio, déjamelo saber en los comentarios y te haré un vídeo donde te enseñaré a cómo transmitir el vídeo y el audio. Y no te olvides que si este vídeo te ha sido útil, puedes dejar tu like, suscribirte aquí al canal de JBTech y compartir el vídeo con más gente. Nos veremos en un siguiente vídeo. Adiós.